Muy buenas tardes, en este momento nos encontramos con Winnie Díaz. Winnie Díaz estudia Ciencias Políticas en la Universidad Sergio Arboleda y ella es miembro de las Juventudes del Polo Democrático. Winnie, primero que todo, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta entrevista. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por la invitación. Winnie, primero que todo, ¿qué visión tienen los jóvenes del Polo Democrático o el Polo Democrático en general acerca del resultado del plebiscito? Mira, desde el Polo Democrático Alternativo y desde las Juventudes del Polo, que somos el Polo Joven, vemos como una respuesta negativa a los acuerdos de paz desde la ciudadanía, partiendo desde el punto de que hubo una desinformación enorme. Sin embargo, se puede ver, digamos, el descontento entre los colombianos en general. Sin embargo, consideramos como una suerte de oportunidad que haya ganado el no, porque puede haber un ampliamiento de la participación de otros sectores que no participaron en el acuerdo. Entonces, se pueden ver incluidas las personas del no, que no todas están en el centro democrático, que no todas son conservadoras, pero que, digamos, tienen un aporte valioso para los acuerdos y que pueden contribuir a que sea un poco más democrático y a que sea más abierto. ¿Usted qué opina, digamos, de la reacción que tuvo el presidente Santos inicialmente cuando primero dijo reconozco el resultado y después hace menos de una semana llamó a los votantes del no como ignorantes? ¿Qué opina de esto? Pues a mí me parece gravísimo que el mandatario diga ese tipo de frases como que son ignorantes, o alguna vez dijo que iba a hacer lo que se le daba la gana en ciertas oportunidades. Creo que ese tipo de cosas hay que cuidarlas en las formas, ¿sí? Sin embargo, reconozco que fue valioso el tema de que reconociera el no y de que sintiera que debía ser un espacio más amplio y que debían participar tanto víctimas del Estado como víctimas de los militares, como víctimas de las FARC, que son un amplio margen de colombianos, pero digamos que sí fue como un error gigante, teniendo en cuenta el discurso de amplitud, el discurso de cambiar el lenguaje y demás que pues ha venido presentando a lo largo del proceso de paz y en la campaña de sí por los acuerdos. ¿Qué opina usted sobre el Nobel que se ganó el presidente Santos la semana pasada? ¿Está de acuerdo? ¿Cree que se lo merecía o cree que se lo merecía alguno de los otros candidatos postulados? Pues desde el Polo Democrático Alternativo le damos unas sinceras felicitaciones al presidente Santos y consideramos que, si bien había otras opciones para los ganadores del Nobel, esto representa para Colombia y para el gobierno, para el mandatario y en general para todos los colombianos, un espacio en el que se debe reconocer, uno, la opinión del otro, y dos, la importancia que están jugando los acuerdos y el cese al conflicto, porque creo que es lo más importante, la dejación de armas de las FARC, y que muchísimos colombianos, pues muchísimos militantes de las FARC ya no estén en ese combate. Y creo que lo más importante es que se reconozca ampliamente a las víctimas del conflicto, tanto de los sectores tanto víctimas del Estado, como lo dije anteriormente, como víctimas de militares y paramilitares, pues todos merecen un trato igual. Muchos analistas políticos, durante el tiempo en el que se acercaba la fecha del plebiscito, decían que en el caso de que ganara el sí y las FARC se convirtieran en partido político, este hubiera sido el partido representativo de la izquierda colombiana, como lo es hoy en día el Polo. ¿Usted qué cree que le hubiera ocurrido al Polo Democrático en el caso de que hubiera ganado el sí al plebiscito y que las FARC se hubieran convertido en partido político? ¿Seguiría con la misma fuerza o no? Claramente, si el sí hubiera ganado, hubiera sido una victoria para todos los colombianos, para las víctimas, para los partidos políticos, para la representación democrática, para las zonas alejadas del conflicto y demás actores que se ven representados y no representados dentro del acuerdo y dentro de un posible posconflicto. Sin embargo, cabe aclarar que nosotros desde el Polo Democrático Alternativo no vamos a aliarnos o no vamos a compaginarnos o articularnos con ninguna especie de partido o partidos políticos que surjan de las FARC, pues ellos son una fuerza distinta
y tienen que reconocer que históricamente se equivocaron al aceptar la lucha armada como un proceso que los iba a llevar al poder. Nosotros creemos en la lucha civilista, en la lucha de masas, en la lucha pacífica y democrática, y eso es lo que defendemos desde el Polo Democrático Alternativo, y creo que sí nos consolidaríamos como esa fuerza y como figuras, por ejemplo, como Jorge Enrique Robledo, que siempre ha estado con la posición de que fue un error histórico el hecho de tomarse las armas y de no representar principalmente al pueblo colombiano en esa decisión. El senador del partido Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo lo contrario a lo que usted acaba de contestar. Él dijo que no iba a descartar un acuerdo con la guerrilla de las FARC. Totalmente, pero es que el senador Iván Cepeda representa solo una facción dentro de las muchas facciones del Polo Democrático Alternativo. En ese sentido, en la declaración que él hizo no fue en nombre del partido, y si la hizo en nombre del partido estaba rotundamente equivocado, porque uno, no lo consensuó con el Polo Democrático Alternativo en su órgano del Comité Ejecutivo Nacional, y dos, no lo consultó con la mayor instancia de participación democrática del Polo, que es el Congreso Nacional, que se va a dar en el 2018. Entonces digamos que esa declaración no es legítima con respecto a la militancia del Polo, y muchísima militancia, muchos de nosotros no consideramos que debemos aliarnos con las FARC, y pues yo sí deslegitimo desde este punto de vista, desde mi punto de vista y desde muchos copartidarios, que no fue la opción y la forma en la que él la dijo. Durante todo lo transcurrido a los dos gobiernos del presidente Santos, el partido Polo Democrático ha dicho en redes sociales que es el único partido de oposición al presidente Santos. Empero, la expresidenta Clara López hoy en día forma parte del gabinete Santos. Hoy en día siguen siendo oposición, aún así teniendo un miembro que renunció a la presidencia del Polo, más no al partido. Claro, Juan, y esto creo que hay que tenerlo demasiado claro. Nosotros siempre hemos sido opositores al gobierno de Juan Manuel Santos, a sus políticas estructurales, tanto económicas, tanto políticas como sociales, y el hecho de que nosotros como partido hubiéramos estado de acuerdo con el proceso de paz, y en este momento y en un momento determinado con los acuerdos, y ahora con el postplebiscito, no quiere decir que una miembro del Polo, así haya sido su presidenta, represente a los demás sectores. Además, ella no lo hizo en el marco del postconflicto, sino lo hizo en un paso anterior, y pues eso claramente no representa ningún tipo de cambio estructural ni nada que represente al partido, porque desde nosotros consideramos que un ministro, sea de trabajo, sea de agricultura, sea de educación o de cualquier sector, no representa a la izquierda democrática, y mucho menos a un cambio que es el que nosotros queremos. Sí representa al gobierno nacional, y sí es una trabajadora más del gobierno de Santos, por lo cual nosotros claramente estamos en total desacuerdo con la aceptación que ella tuvo del cargo, y pues no la respaldamos, y seguimos claramente en oposición al gobierno. ¿Qué opina usted del estrecho margen que hubo entre el sí y el no? A mí me parece una derrota política a Santos muy gigante, y me imagino que si hubiera quedado el sí de ganador con esa estrecha diferencia, hubiera sido igualmente deslegitimado tanto el acuerdo como en la imagen de él. Hay que tener en cuenta que es una de las personas, es la persona con más desfavorabilidad del país, y Timochenko también lo es. Entonces, si tú te pones a ver las dos personas más desfavorables políticamente haciendo campaña por el sí, pues fue un desfase, y pues claramente se vio en los resultados. Igualmente hubiera sido mucho menos legítimo que hubiera ganado el sí con ese margen de diferencia. O sea, hubiera sido muchísimo más coherente que hubiera ganado el sí por un amplio respaldo popular. ¿Qué expectativas tiene la izquierda colombiana, o bueno, su sección, el MOIR, dentro del Polo Democrático para las presidenciales del 2018? Y bueno, y aparte de lo que ustedes quieran, de lo que ustedes estén planeando, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Mira, lo que nosotros creemos es que, uno, vamos a sacar un candidato propio, como siempre lo hemos venido haciendo. Dos, no nos vamos a coalicionar con ningún tipo de unidad nacional, ni con ningún tipo de mermelada santista, sea
Cambio Radical, sea Partido Liberal, sea Partido de la U, Partido Conservador, sus élites. Entonces nosotros tenemos la táctica a mediano plazo de que vamos a tener como candidato presidencial a Jorge Enrique Robledo, que representa a una gran cantidad de colombianos y que puede llegar a muchísima más amplitud dentro de un frente nacional que podemos hacer con el respaldo de empresarios, con el respaldo de trabajadores, con el respaldo de agricultores y de muchos sectores del país que en este momento se ven en quiebra y en total desfavorecimiento por las políticas estructurales económicas, sociales y demás de Juan Manuel Santos. No me contestó la segunda parte de la pregunta, discúlpeme. ¿Qué cree usted, independientemente de lo que su partido tenga planeado, qué cree usted que va a pasar? ¿Quién cree usted que va a ser el presidente? ¿Cómo cree usted que va a ser el panorama en 2018? Mira, dentro de este ambiente y dentro de este panorama de incertidumbre, claramente nadie en este país sabe qué va a pasar. Primero pensábamos que el plebiscito iba a ganar, no ganó. Luego pensamos que un posible Humberto de la Calle se va a lanzar, un posible Germán Vargas Lleras se va a lanzar, pero creo que candidato ganador no tenemos y creo que nosotros podemos ser una fuerza claramente alternativa y claramente positiva para la solución y para arreglar este país que claramente sí tiene arreglo. Una última pregunta, se me olvidó. Yo hacer otra pregunta. Bueno, ya, no importa. Te la escribo por WhatsApp, ¿vale?